Llegó el momento que estabas esperando. Oh, yeah. Empieza el programa y nos volvemos rehenes de la confusión. Las mejores canciones, entrevistas, mucho humor y toda la actualidad. Bienvenidos a Mala Noche. Y el que no recuerda dónde mierda iba, lleva su chaqueta de eslabón perdido, como la careta de un dios caído. Mala, 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 mala noche. Mala, mala noche. Mala, 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 mala noche. Mala, mala noche. Buenas noches, mala noche, miércoles 16 de octubre. Me tomé mi semanita de vacaciones. Quique, ¿cómo estuvo el miércoles pasado ese por acá? ¿Cómo estás, Gaby? Buenas Primero noches. debería saludarte. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, todo tranquilo, por suerte, muy tranquilo. ¿Cómo estuvo el miércoles? La gente aclamaba, explotaban los teléfonos. Me decían, ¿qué está pasando con Mala Noche? Que no está al aire. Yo le decía, mira, yo estoy en casa en este momento y Gaby está en otro lado, está descansando. Bueno, bien, se extrañó, sí, me tomé un descansito. Bueno, saludar a ese que está en la operación técnica. Hoy vamos de arranque, tenemos un invitado, Pascual Calicho. ¿Cómo estás, Pascual? ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Todo bien, vos? Buenas noches, malas noches, no sé cómo Buenas noches, malas noches. Acá. Es un enigma que tenemos hace 10 años y lo seguimos, no lo queremos revelar. Perfecto. No lo queremos revelar. Una mala noche para nosotros es una excelente noche. Bueno, acá estamos, ya como decía, una semanita que no estuve. Fútbol ayer, show 6-0. Argentina, la verdad que ayer se vio, por mi parte, en una época yo decía que un grupo de amigos puede más que un equipo de entrenados que no se conocen. Y ayer me pareció que fue una mezcla de un grupo de amigos con un equipo que está entrenado. Me parece que fue relajado. Messi en la cancha de River, 3 goles. Me parece que fue como casi ideal. Creo que algo te gusta el fútbol, entonces te voy a preguntar tu opinión. Me de gusta ayer. Y me quiero matar porque ayer tenía clases justo a esa hora, así que no pude ver el partido. ¿Y fueron los alumnos? Era virtual y era con invitados y entonces no la podía reprogramar. Pero no sale ahí se cayó internet. No podían. Era muy público, entonces era una clase abierta. Si eran los alumnos, algo inventábamos. Pero bueno, yo tuve en un Zoom. No tuvimos forma de zafar. Yo estuve en un Zoom el jueves pasado y alguien decía, che, hay un ruido de fondo que está jodiendo. Le digo, sí, yo no escucho nada, era mi tele la que estaba jodiendo, porque estaba jugando también la selección. Yo calculo que el empate. 90% de los que estaba conectado puso la cámara, apagó la cámara sí. Estaba viendo el partido y decía que estaba ahí. Sí, tal cual. Bueno, no podemos, aunque no nos querramos meter con la actualidad, pero no podemos dejar de hablar lo que está pasando con la universidad pública. Hoy se reprimió una clase en una universidad de Tucumán, se reprimió cuando estaban dando una clase en la calle, en la vía pública. La gente que nos sigue sabe de nuestro apoyo total a la universidad pública y esperando que esto, no sé si la esperanza es que se revierta, pero como leí hoy a un periodista que puso, hoy me levanté, vi la foto de una universidad tomada y recuperé algo de esperanza. Es un poco lo que siento, la verdad que es un poco lo que siento. Tengo 59 años, soy de una generación que, si bien cuando yo terminé el secundario fue exactamente cuando empezaba la democracia, pero me parece que
que todas las cosas que se lograron arrancaron por una lucha. Desde la parte universitaria, de la parte laboral, los derechos laborales. Y hoy estar planteándonos esto me parece que es un retroceso muy grande, muy grande. Bueno, como decía recién, esto tratamos de no bajonear, pero tampoco podemos hacernos los boludos y no mirar estos temas y no decir nada. Así que bueno, acá estamos con Pascual. Pascual, cuando yo me enteré de Pascual, me hablaron de internet, del fútbol, y de repente uno googlea cuando va a hacer una nota para saber de quién se trata. Ya no se puede uno esconder. Claro, y me salió una catarata de cosas que yo necesito 3 programas para... Pero bueno, en principio vamos a este punch que decíamos del fútbol. Le mandamos un abrazo a Fabián Tomasoni, Tyson para los amigos, que fue quien nos hizo el contacto. Y me contaba que fue una de las primeras... Vos, para el Club Ituzaingó estamos hablando, hiciste una de las primeras páginas de fútbol de la Argentina o de Sudamérica, no sé. Pero ¿de qué año estamos hablando? Ayer discutíamos, o sea que no me acuerdo de qué año estamos hablando, porque eran 99, 2000. El momento de más que me acuerdo haber seguido la campaña completa fue el 2001, que ascendimos a la B. El ascenso, sí. Pero habíamos empezado un poco antes, en una época en la que todavía Internet parece raro, digamos, ¿no? Porque esto evolucionó muy rápido. Estamos en el año 2024, son 25 años, en términos históricos no es tanto, y sin embargo lo que ha cambiado es increíble. Era la época en que tenías que desconectar el teléfono para conectar la computadora. Tenías que hacer, claro, y hacía Claro. el ruidito, no me salía, iba a hacer el ruido, Sí, pero no me sale. sí. Pero bueno, si se cortaba. Pero aparte, en los usuarios, en las audiencias, que es algo que después yo empecé a analizar un poco más, no sabían qué era Internet. Nosotros íbamos con hacíamos un volante, ¿no? Íbamos a la tribuna y repartíamos y decíamos, seguinos en Internet o seguí la página, y había mucha gente que no sabía de qué le estábamos hablando. Era el Instagram de este momento, ir a volantear en la tribuna. Exactamente. Y me acuerdo de jugadores que se enteraban, digamos, porque después empezó a correr la bola de que se podían ahí ver, por ejemplo, fotos, o escuchar o ver cantitos, o bueno, o el relato de un partido, o cosas por el estilo. Y entonces los jugadores se enteraron, y había jugadores que me pidieron que les enseñara a usar Internet. Yo me acuerdo de ir a enseñarle a jugadores a usar Internet, y hoy uno ve los jugadores y nacen con el Instagram ya puesto, un chip del Instagram, digamos. No, y además, más allá de la difusión, que también es importante, generar el contenido debía ser jodido, porque había muchas veces que lo que hoy googleás tenías que tomarte un bondi, ir a verlo, ir a buscarlo. Bueno, sí, yo veo ahora acá en este estudio, así con cámaras, hablamos, sale online, y es otro mundo, digamos, ¿no? Ahí, yo primero no soy periodista deportivo, digamos, mi formación es más política en el periodismo, digamos, ¿no? ¿Y qué es lo que te llevó a hacer, a ver, el huevo o la gallina? ¿Estudiaste periodismo porque estuviste haciendo la página de Ituzaingó? No, yo yo había empezado ya con la idea de hacer periodismo en el secundario. Hacía un programa de radio en Castelar cuando estaba en el secundario, y ya sabía, digamos, estamos hablando también un poco como vos, digamos, ¿no? Fines de los 80, principios de los 90, el regreso de la democracia, muchas ganas de participar, muchas ganas de decir cosas, y en ese momento lo que había eran las radios comunitarias que habían también explotado, digamos, ¿no? Entonces, en la zona oeste había varias, había una en Castelar Sur, FM en Tránsito, varias radios que nacieron. Las barriales, acá está FM Palermo, La Tribu. Exacto, bueno, después hice en La Tribu ya cuando entré en la facultad. Es un poco más nueva esa radio, pero yo me interesaba la política, me interesaba la comunicación, y yo veía que la comunicación iba a ser importante para los cambios políticos, digamos, ¿no? Y eso después, bueno, después eso se expandió con la década del 90, fue una década de mucha presencia de la televisión. Sí, muy mediática. Entonces, bueno, ahí ya eso explotó, incluso las carreras de comunicación explotaron también, porque mucha gente quería participar de esos medios. Pero cuando llegamos a fines del siglo, empieza a aparecer este fenómeno de Internet. Pero, por ejemplo, era un Internet que uno podía ver más que nada imágenes y texto. Claro. Entonces, y las imágenes, uno te sacaba una foto en el partido, pero había que revelarlas. Quizás haya gente del otro lado que está escuchando y dice, ¿qué es revelar una foto? Digamos, claro. ¿No? Porque no había cámaras digitales, no había celulares como los de hoy que sacan fotos. Los primeros celulares, si vieron la serie por ejemplo, de Maradona,
la de Coppola, perdón, Sí. que ahí andaba Coppola con un aparato grande que era el Movicom, que fue uno Claro. de los primeros que se usaron, pero eso no transmitía fotos. Sí, Entonces, ni siquiera estaban las cámaras digitales, ¿no? La de los celulares. exactamente. Entonces había un muchacho que hacía las fotos, que sacaba las fotos de la cancha y yo se las pedía, pero llegaban una semana después. O sea, las Claro. fotos tardaban un montón en llegar. ¿Y cómo actualizabas la página? ¿Era por partido? ¿Se actualizaba constantemente? ¿O tenías No, era cuando una podía. periodicidad? Era cuando podía, digamos. Cuando tenía tiempo, dependía del laburo mío. A veces hacía un montón de cosas y otras veces estaba más parada. Que en general, cuando ascendimos, cubrimos todos los partidos y ahí hacíamos una crítica. Y yo lo que hacía era escuchar. Yo no soy periodista, como te decía, periodista deportivo. Entonces lo que hacía era escuchar lo que decían, sobre todo los viejos que puteaban y decían, el 5 tal cosa y pasó tal otra. Y yo iba juntando todos los comentarios y con eso armaba la nota en base a los comentarios de las tribunas. Y había un vínculo, no sé, con los dirigentes, con la barra, con los jugadores. Sí, al principio no, porque no entendía muy bien qué hacíamos, pero cuando se dieron cuenta sí, y con la gente de prensa nos dejaba pasar, acompañábamos, íbamos a algunas canchas a las tribunas, ¿cómo se llama? A las cabinas, y después toda la barra y todo te venían a informar cosas, por ejemplo, Claro. o a comentar porque se daban cuenta que vos eras el que después lo ibas a publicar. Entonces, bueno, había cantitos, por ejemplo, me mandaban por mail los cantitos, ¿no? Y entonces, viste que los cantitos no son muy políticamente correctos. Claro. Tipo, los vamos a matar a todos. Sí, la que toma cocaína y fuma marihuana. Exacto. Entonces me mandan, yo me acuerdo siempre de un mail que lo tendría que haber guardado, de un muchacho que me manda 3 o 4 cantitos de esos y me aclara al final. Se ve que era el muchacho un poco más civilizado de ese barrio, que era el que manejaba internet. Y los otros Claro. me dijeron, escúchame, vos que sabés que es un mail, andá y escribí esto. Mandale. Entonces me dice, yo no estoy de acuerdo con lo que dicen las canciones, pero Claro. acá los muchachos me pidieron si los podía mandar, ¿no? Se atajaba de eso, entonces era muy Claro, gracioso. claro. Ese era un éxito, ¿no? El tema de los cantitos, que todavía no se podía poner la imagen del cantito. Claro, digamos, y ¿no? además otra cosa, o te llegaba por mail o, no sé, me viene mucho más atrás en las revistas los correos de lectores. ¿A dónde te mensajeaba la gente? Sí, o te veía en la cancha y te hablaba y te decía, no tengo idea cómo hacer para mandarte algo. Claro. O ya después ya el mail se empezó ya se empezaba a usar y entonces te mandaban por mail. O te daban, por ejemplo, yo me acuerdo, Gillo, un muchacho que me trajo cuadernos. Un cuaderno que tenía un montón de fotos históricas. Claro, recortes. Creo que le perdí uno que todavía me odia. Recortes. En esa época se leía mucho en Crónica, a una revista que era del ascenso. Había como algunos... ¿Te acuerdas que había una revista que traía resultados virtuales? Solo fútbol. Solo fútbol. Era Solo fútbol, que traía resultados morales o virtuales. Morales. Morales. Sí, la tabla. es cierto. Bueno, de ahí eran las fuentes un poco. Y después cuando ya la gente fue entendiendo cómo era, te traían fotos o te pedían salir, bueno, y ese tipo de cosas. Digamos, ¿no? Sí. Por suerte ahora hay una generación de jóvenes que en esa época eran muy chiquitos y que leían nuestra página y que ahora la rompen. Son periodistas de raza, se saben todas las estadísticas. Yo no me sé las No, y está estadísticas. bueno, se saben las estadísticas el día que se pasó tal Claro. cosa. Entonces, Bueno, yo a veces cuento que los pibitos, mi hijo tiene 28 años y aprendió las banderas de casi todos los países del mundo con con un álbum de figuritas del Mundial. Yo decía, ¿cómo sabe quién juega el 4 de Suecia? Y entre la Play y los álbumes de figuritas es una información que manejan. Una docente lo usaba en clases de geografía, Sí. usaba el álbum de figuritas. Bueno, esos son los buenos docentes, digamos, ¿no? El que puede tomar eso que para los chicos es interesante y usarlo para un aprendizaje, digamos, ¿no? Me parece que Sí. Y el ascenso tiene esa cosa linda de, qué sé yo miro Independiente que está... No nos podemos quejar en cuanto a que es un club de primera, que tiene la llegada que tiene al AFA, lo que recibe de guita. Y cuando ves el ascenso, y yo vuelvo a saludar a Fabián con su grupo de amigotes, el amor, la dedicación, el tiempo y a veces la guita que le ponen al club, decís, hay un sentido de pertenencia, tiene que ver el club con el barrio. Como decía un pibe el otro día acá, ser de Boca es fácil. Ser donde vos tenés que ir a poner el lomo y por ahí pintar una pared o arreglar un baño, también se disfruta, porque en general es el mismo amigo con el que vas a comer asado, que después terminás siendo el padrino de los hijos. Bueno, eso es muy importante, esto que estás hablando.
en un momento en el que se están discutiendo el rol de los clubes, ¿no? Claro. Hay un debate muy importante por la idea de la implementación de las sociedades anónimas La deportivas, SAD, sí. la SAD, que son un intento de convertir los clubes en empresas. Algo que podría beneficiar probablemente a los grandes clubes, Claro. ¿no? Boca, River, Independiente. Sí. Ahora, en la Argentina hay miles, nunca nos ponemos de acuerdo cuántos, pero hay miles de clubes de barrio. Y los Hay clubes de barrio. les voy a recomendar un libro que es difícil de conseguir porque se vendió mucho, pero que se llama Semilleros, que es de la revista Meta, que es un trabajo que hicieron periodistas de todo el país contando la historia de los clubes de dónde salieron los campeones Claro. del mundo. Es decir, es increíble los clubes, todos los que vimos esto que mencionaste vos, Sí, digamos, sí, ¿no? sí, Los amigos sí, que sí. ayer estaban jugando ahí con Messi, Tal cual. todos salieron de clubes de barrio, Sí, sí, de sí, clubes sí. que les cuesta el día a día, donde... Bueno, el documental de Di María que salió hace Mira, poquito. creo que lo tengo, voy a hacer algo, ya que acá hay imagen ahora. Sí, claro. Vos habla mientras. No, decía el documental de Di María que el guionista Gustavo Destiar también es amigo y estuvo hace 15 o 20 días. Simplemente la dedicación de una madre que tenía que llevar 40 minutos al pibe a entrenar y otros 40 minutos más en bicicleta. Y si ese pibe no hubiese tenido esa contención, ese grupo, porque no es Bueno, el... lo pones acá para que acá lo lo vean. podemos poner. Ya, No ahí es el... Ahora ponemos un soporte de aquello de celular. Ahí está. Ahí va. No es solo el jugador de fútbol, sino su familia, el condicionamiento. Cuando pueden irse de vacaciones, volver en tal fecha, el pibe no volver con más peso del que... Es la familia del futbolista, no es el futbolista solo. Y por supuesto lo que decíamos antes, estar el día indicado, en el lugar indicado y con el acompañamiento indicado. Bueno, esto se está poniendo lindo y me parece que hoy viene de fútbol la charla nada más. Pero no, vamos a repartirla. Vamos a mandar... Todo tiene que ver con el fútbol. Uno puede hacer la historia, por ejemplo, yo ahora estoy haciendo unas clases de comunicación que puedo hacer la historia de los medios de comunicación en base a los mundiales. Claro. O sea, todo tiene que ver con el fútbol. Claro. Mucha gente cuenta las épocas en mundiales. Exactamente. Hace tantos mundiales. Bueno, vamos con el primer tema musical que nos mandó la China. Primero voy a leer la listita. Hoy nos mandó 4 temas. Si llegamos, si no. Yo quisiera hacer algún cambio en alguno ese. Y el último, que no sea último. Por las dudas que no lo lleguemos a pasar. Eso manejalo vos. Yo primero te presento el primero. Y segundo mandamos lo que la China nos mandó como el cuarto. Condenado de la sobrecarga, Mi suerte de Pequeña Orquesta Reincidentes, Corramos de Don Corneño y La Zona, y el que quiero escuchar sí o sí, No llores por mi Argentina de Serú Girán. Vamos primero con Condenado. No puede faltar el Don Cornelio, quiero decir. Bueno, ahí vamos, ya sabemos cuál eliminamos. Encontranos en las redes. Estamos en Instagram, Twitter y Facebook como Radio Mala Noche. Bueno, y seguimos acá con Pascual Calicho. Estábamos hablando de lo que era, más allá del fútbol, de Ituzaingó en particular, de lo que era la incomodidad de mantener una página viva en ese momento. Época de las salas de terra, para quienes estábamos de joda. Nosotros usábamos GeoCities, que era un lugar donde se podían poner páginas gratis. Y el nombre era imposible de recordarlo, había que hacer Claro. malabares. Pero bueno, eran lindas épocas. Ituzaingó Capo creo que se llamaba la Ituzaingó página. Capo, sí. Sí. De ahí venía lo que me había contado. Bueno, pero no solo te dedicaste a armar una página de fútbol del Club Atlético de Ituzaingó, sino que vos hace un rato dijiste que también estudiabas periodismo para involucrarte un poco en lo que pasaba en el regreso a la democracia. Sé que tuviste que ver con la Defensoría del Público. Contanos un poquito cuál fue el recorrido. Sí, yo fui hasta el 24 de junio, secretario general de la Defensoría del Público, junto a Miriam Lewin, que era la Ajá. defensora. Bueno, se terminó nuestro mandato, que eran de 4 años, y ahora hay una intervención que supuestamente nos está auditando. No va a encontrar nada, porque la verdad que sí, se hizo un gran trabajo. Pero bueno, como nosotros fundamentalmente lo que hacíamos era apoyar a los medios, digamos, sin fines de lucro, a los medios comunitarios, los medios de pueblos originarios. Andábamos por todo el país, digamos, por ejemplo, colaborando con los medios para que pudieran entrar a los FOMECA, que eran los fondos concursables del ENACOM, que ahora también está intervenido.
Bueno, eso a algunos sectores no les gustaba mucho. Claro. Pero siempre fue yo desde que empecé la comunicación, como te decía, en las radios comunitarias, siempre mi preocupación fue la comunicación comunitaria. Después coordiné el área de comunicación de un movimiento como Barrio de Pie, que era un movimiento muy grande también en su momento. Y siempre me preocupó por eso, por la capacitación, por recorrer el país, por pensar la comunicación desde un lugar federal. Estuvimos mucho en distintas provincias, en Jujuy, en Salta, en la Patagonia. Estamos hablando... Siempre, digamos, ¿Desde qué año esto? Y estamos hablando desde los 90, digamos. De los 90 hasta hace unos meses. Hasta hace unos meses, sí. Y sin entrar en detalle, o sí, como quieras, ¿cómo fue el recorrido de acuerdo al gobierno de turno, ¿no? Porque podemos pasar por un 2001, a un 2013, a un 2024... ¿Cómo fue laburar más? Me parece que tiene que ver también con los gobiernos de turno y con cómo uno también va creciendo, ¿no? En su vida personal, por el paso de los años y también uno va aprendiendo muchas cosas técnicas y políticas, digamos, ¿no? Entonces también va cambiando. Los 90 fueron una época podríamos decir, de resistencia, digamos, ¿no? Claro. Fue la época de las privatizaciones de los medios. Yo era joven, no tenía pretensiones de trabajar en los medios, digamos. Era la época en que se podían hacer, por ejemplo, un fanzine, estaban en las radios, como decíamos antes, en las radios. Lo audiovisual era algo lejano, hacer televisión era caro, no había. El único canal en esa época así comunitario era el canal 4 Utopía, que estaba en Caballito y pasaba algunas películas. Pero era difícil hacer, uno tenía que filmar, ir a editar, llevaba un montón de tiempo, de plata, bueno, era muy difícil. Autogestivo casi. Sí, siempre fue desde ese punto de vista y con digamos, podríamos decir, de enfrentamiento o distanciamiento con un gobierno que tenía una política de privatización de los canales, digamos, ¿no? Fue el momento también ahí del surgimiento de algunas federaciones o grupos de radios y de medios comunitarios que también al día de hoy siguen existiendo. Y bueno, eso hasta el 2001. 2001 también, ahí había empezado a aparecer ya internet. Había algunos foros como Indimedia, por ejemplo, donde uno ya podía ir contando cosas que estaban pasando, que antes era muy difícil, que los medios de alguna manera distorsionaban o que no mostraban, y bueno, y ahí se empieza a encontrar un lugar donde poder mostrar cosas que se estaban haciendo. Casi en vivo lo que estaba sucediendo. Y ahí se junta, mira, justo hoy vengo ahora de una reunión de la Coalición por una Comunicación Democrática. En ese momento se fue formando también lo que era una coalición por una radiodifusión democrática. Uno de los debates que había que había que cambiar la ley de radiodifusión de la dictadura, porque era una ley que, contemplaba, por ejemplo, que el que tenía que controlar los medios eran las Fuerzas Armadas, digamos, entonces, o la Iglesia. Y entonces, eso, bueno, había un consenso en que había que cambiar esa ley, pero no se había podido. Hablar de medios es muy difícil en la política y no se había podido en todos esos años de democracia cambiar. Todos estaban de acuerdo. El gobierno de Alfonsín intervino al CONFER, por ejemplo, que era el organismo de control, pero nunca cambió la ley. Y ya después del 2001, del 2003, 2004, en el 2004 se forma esta coalición y se hacen 21 puntos en el que había un consenso muy grande de sindicatos, universidades, la Iglesia, organismos de derechos humanos. Prácticamente todo el espectro social y político estaba de acuerdo con que había que cambiar la ley. Y bueno, y empezamos a recorrer todo el país. Entonces esa fue una etapa de mucho debate sobre la importancia de la comunicación, que siempre se dio en ámbitos muy reducidos, en la academia, en grupos chiquitos. Y bueno, y después cuando en el 2008 el gobierno en ese momento de Cristina pone el tema en debate, ya se convierte en un debate social. Claro. Todo el mundo discutiendo si había que hacer una ley, no había que hacer una ley. Y tenía llegando a todo el país, aparte. Exacto. Bueno, y ahí nosotros teníamos esa base, digamos. Ya teníamos esos 21 puntos que fueron la base de lo que después fue la Ley de Servicios de Comunicación y Audiovisual. Y ahí cambió, digamos, ¿no? Hay muchos estudios que hay en esto, que nosotros, por ejemplo, en la Defensoría, algunos se financiaron desde ahí, estuvimos viendo, ahí ya, por ejemplo, aparecen un montón de canales, que antes había muy poco. La Argentina tuvo los canales que conocemos hoy, básicamente el 9, el 11, el 13, los canales de aire. Los canales privados eso de aire. Que mi papá me usaba de control remoto. Exacto. Que hacía tac, 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 tac. Exacto. Bueno, esos canales son de la década del 60, bastante tarde llegamos a la televisión. Y después no hubo mucho más canales, digamos, ¿no? Después tenían las repetidoras en el interior del país, habría unos 40 canales en todo el país.
Y no se cambió mucho ese mapa. Después del 2009, que ahora se cumplieron 15 años, bueno, ahí sí, hubo muchos canales nuevos, muchas radios que estaban en la clandestinidad pudieron tener su licencia, pasar a ser legales. Entonces, bueno, ahí ya era un momento distinto. Y entonces ahí se trabajó mucho la capacitación, se trabajó el mismo me parece que un poco en concordancia con lo que decías vos, tan discutido últimamente la TV pública que llega a todos lados, el fenómeno de Canal Encuentro, que para mí fue un fenómeno que lo viví desde que nació, que lo disfruté, que los chicos de hoy todavía de 18 o 20 años te hablan de un paca-paca. Me parece que en esos años se cumplió un poquito esa función de, si se quiere, la igualdad en todo el país. Sí, hubo, digamos, claramente ya los años, ya avanzado el año 2000, bueno, hubo un cambio, digamos, ¿no? en la situación. Esto que decís vos, el Estado asumió un rol distinto, el fútbol para todos, digamos, el fútbol pasó a ser gratuito, que fue también uno quizás hoy en su momento no lo dimensionó, pero ahora cuando uno no sabe dónde puede ver un partido, cómo tenés que ir si pones tarjeta roja, si pones la fútbol página, libre, ni siquiera pagando, vos sabés dónde ver un partido. La otra vez había partidos de algunas copas que uno no sabía dónde encontrarlos. Incluso hay una contradicción, ¿no? Porque si vos pagás un pack caro de, no sé, un DirecTV, vos decís, pago para ver fútbol tranquilo en mi casa, y tenés la mitad de la pantalla por abajo la publicidad, arriba la temperatura, el nombre del canal, y decís, bueno, me estás clavando igual, me estás tapando la mitad de lo que estoy queriendo ver, a pesar de que estoy poniendo un montón de guita para ver el partido. Déjamelo ver como en la cancha, ya la plata la puse. Yo entiendo la publicidad, no soy boludo, lo estoy diciendo a propósito, digo, así todo te tapan la mitad. El fútbol para todos no lo querían. Pero ni siquiera para el que paga tiene el fútbol completo. O como decís vos, no saber por qué canal lo dan. Yo creo que el fútbol es una de las pocas cosas capaces de darle alegría a un pueblo entero sin distinción de partido político ni de clase social. El festejo del Mundial lo demuestra un poco. Dale, dejale a ese tipo que por ahí no está laburando, no tiene para morfar. Déjalo mirar un partido de fútbol un domingo. Pero bueno, es un poco la lucha constante, ¿no? Sí. Y bueno, ahora se vio también, por ejemplo, con Colapinto, con el tema de la Fórmula 1, que ahora todos se levantó, y bueno, y uno lo quería ver y tenía que pagar el premium del premium, digamos. Entonces, bueno, nada. La concentración de los medios, que algunos dicen que ya no existe más desde que hay internet, al revés. Digamos, la concentración se está haciendo a veces, en algunos casos, cada vez más fuerte. En el caso del deporte es muy notable porque con la fusión de Disney con Star. Claro, no, y la anterior con Fox. ¿No? Con Fox. Sí. Hizo que en el caso de Argentina casi todas las competencias deportivas estén dentro de la misma empresa, ¿no? Claro. ESPN tiene la mayoría de los eventos deportivos. Y por ejemplo, esto pasó también por primera vez con las transmisiones de los partidos de Argentina. La Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual decía que el Estado tendría que establecer eventos de interés que debían transmitirse en forma gratuita durante el año, ¿no? En algún momento hubo varios eventos. El macrismo había dejado solamente uno, que eran los partidos de la selección. Bueno, ahora ni siquiera los partidos de la selección entran dentro de eso. Ya no se ven, la última vez no se vieron dentro de la televisión pública, los derechos los tenía Telefe o se podía ver por cable. Bueno, eso me parece que es un retroceso importante. Sí, también eso demuestra un poco las generaciones más jóvenes, que muchos no tienen cable. Directamente no tienen cable, ven todo por internet. Claro, todo por plataforma y lo ven que ve lo mismo que ve uno que paga el cable. Sumémosle la radio online, sumémosle el streaming, sumémosle los podcasts, como que cada vez tienen más diversificado escuchar lo que quieren, dónde quieren y cuándo quieren. Que nada, eso a mí me hace extrañar un poco cuando mi viejo se afeitaba y escuchaba la carrera. De la M, que por suerte se mantiene. Yo pensé que en un momento la radio online la iba a correr, la FM, después la radio online, y hay veces que pones
Sí, Ahí yo me creo parece. que hoy el dilema es que hoy cada vez, porque en algún momento uno dijo, bueno, pago unos pesos y puedo ver unas películas, pago unos pesos, puedo ver el deporte. El problema es que hoy tenés cada vez más de esas plataformas, tenés que tener 5, 6, 7 plataformas Sí, para sí, ver todo sí, lo que sí, querés sí. ver. Entonces hay una discusión a nivel internacional también hacia dónde va a ir el modelo de negocios Claro. de estos medios, digamos, ¿no? Porque, bueno, en algún momento, sobre todo en épocas de crisis, por ejemplo, se va a hacer inviable, entonces, bueno, se van a unificar, va a haber una sola plataforma. ¿Qué va a pasar con Sí, todo y eso? esto que decíamos de la tele también lamentablemente te da que vos vayas a buscar un laburo, vos especialmente con la preparación que nos estás contando que tenés, y capaz que te preguntan en lugar de qué carrera hiciste, cuántos seguidores tenés. ¿No? También un poco voltea no sé, Bueno, por eso yo ¿qué dirás vos como cuando comunicador? le doy yo doy clases en el Instituto de Tiempo Libre de Recreación, que tiene una carrera de comunicación, y uno de los seminarios que hacemos es un poco, yo le planteo eso a los chicos, digamos, ¿no? Uno ya hoy puede ir haciendo su marca, puede ir haciendo su Sí. currículum antes de empezar a tener trabajo, digamos, ¿no? Antes uno pensaba en entrar en un medio y a lo mejor estar 30 años en el mismo medio. Bueno, Sí, eso no sí. existe hoy. Entonces, me parece que uno tiene que ir construyendo su imagen, su perfil, a qué se Bueno, quiere mirá dedicar. que en la marcha el otro día se hizo cagar a trompada la cantidad de reproducciones que le subieron en YouTube. Bueno, claro. Pero digamos, eso porque también las polarizaciones, hoy estamos en una época en que la polarización y los discursos paralizantes tienen éxito, digamos, ¿no? Claro. Eso es preocupante. Porque lo que parecería agarpar es el quilombo, el pelearse, las posiciones Claro, sí, extremas. sí. Entonces, bueno, eso también es parte de el ecosistema que estamos hoy, digamos, ¿no? Que los algoritmos tienden a favorecer ese tipo de cosas. Claro. Entonces, bueno, se hace difícil poder hacer algo un poco quizás más reflexivo, más de análisis. Sí, y más allá, otra cosa que a mí me choca, pero creo que es generacional. Uno puede tener el celular en la mano como, no sé, para ver la grilla, pero el periodista que prácticamente está consultando o me están informando que y ver a todos los periodistas así, cuando antes un periodista tenía que mínimo tener una preproducción, saber de qué va a hablar, si era un programa de noticias, de qué va a ir. Y ahora es como, bueno, me estás leyendo Twitter, ¿entendés? Yo estoy pagando cable. Puedo seguir un canal u otro según mi ideología, puedo hacer una mezcla de todo, pero me estás leyendo una noticia de internet que a veces han caído un montón en noticias que ni siquiera eran ciertas. Bueno, eso, el problema ahí es eso que decís vos, digamos, ¿no? Que eso impide muchas veces chequear, que es Claro. una tarea del periodismo. Bueno, chequear la información lleva tiempo. Sí. Y hoy el tiempo parecería escasear. Entonces uno quiere tener la primicia ya, quiere tener... Y manda fruta como viene. Y muchas veces pasa eso, Sí, ¿no? sí. Entonces, bueno, no hay tiempo para el análisis, no hay tiempo para la reflexión, no hay tiempo para la investigación. Hacer una investigación lleva tiempo. Entonces, Sí, pensaba sí. que antes había gente que se dedicaba a hacer un trabajo, por ejemplo, no sé, investigar, supongamos, una denuncia de corrupción Sí, o sí. algo que necesite tiempo de desarrollo. Tiempo. Y capaz que estaba 6 meses sobre el mismo tema. Sí. Y eso es caro porque le tenés que pagar al periodista para que solo se Tal dedique cual. a hacer esa investigación. Y bueno, eso hoy cada vez uno lo ve menos, digamos, ¿no? Seguro. Hay algunas organizaciones a nivel internacional que financian ese tipo de investigación. Sí, porque consideran que el problema del periodismo hoy es que no hay tiempo ni plata para la investigación. Tal cual. Entonces fomentan ese tipo de periodismo. Nunca mejor que escuchar ahora a Serú Girán, No llores por mi Argentina. Seguimos en Mala Noche, seguimos investigando un poco lo que nos está contando Pascual, que es tan atractivo que pasaron casi 50 minutos de programa y podría ser el primer programa de 4 o de 5 con todo lo que aparte me parece que se da más cuando generacionalmente uno vivió lo que vos contás, entonces el querer saber, el enterarse cómo, por qué, cómo esto se sacó, por qué llegó. A mí no me gusta mucho la nostalgia, ¿no? Me parece que cuando pensamos los medios, que es lo que yo hago,
Siempre hay que pensar, bueno, ¿qué es lo que viene? Me gusta más pensar, bueno, ¿qué está pasando ahora con el streaming? ¿Qué está pasando ahora con internet? Ahí chocamos. ¿Qué está pasando Me da un miedo la inteligencia artificial. La inteligencia artificial. Terror Bueno, ahora me da. justamente estoy haciendo un seminario sobre periodismo e inteligencia artificial que estamos dando en el instituto. Y me gusta más ir por ese lado, ¿no? Y me pregunto, yo le digo a mis alumnos, bueno, cuando hablamos de esto, ¿a ustedes les interesa, digamos, bueno, siempre tengo esa incógnita. Claro, ¿sí? claro. ¿A quién le importa lo que hacían ustedes Claro. cuando hacían radio, digamos, ¿no? Pero bueno, es una incógnita, igual vamos a seguir hablando. Como decís vos, a los que somos de nuestra generación Claro. nos gusta, digamos, nos trae recuerdos. Sí, Quizás a otros, bueno, están pensando, digamos, hay un cambio, creo que generacional importante y bueno, y a mí me interesa estar detrás de ese cambio. ¿No? Claro, sí, ayornarse, ¿no? Además, animarse a probar también te cambia la cabeza. Yo, por ejemplo, era muy crítico de Miguel Granado, que solo lo veía haciendo pavadas en un programa de chistes, y hoy escucho sus podcasts, trato de mirar su streaming, y decir, bueno, el tipo de repente le hizo un homenaje a Spinetta en el Teatro Colón. Ahora creo que el 23 o el 28... Hacen de Charly García. El de Charly García en el Coliseo, me parece que es. Y bueno, la transmisión del Morena, como es el Cris Morena Day, Sí. fue la transmisión más, el rating más alto, por decirlo de alguna manera, de transmisiones de streaming en la Argentina. Digamos, ¿no? bueno, pero qué loco, ¿no? Porque es streaming con algo que pasó hace 20, 30 años. Pero o sea, se actualizado. junta la nostalgia. Exacto. Se junta la nostalgia Exacto, con los sí. avances. Exacto, sí. Y las madres diciéndole a las hijas, mira, escuché esto. Claro, sí. Sí, hay mucho de eso. Bueno, ahora creo que empezó una novela con una onda chiquititas o con un nombre propio. Margarita. Bueno, Es como hay un la revival. hija de Floricienta. Claro, un revival. Sí, sí. Laburaste con Vicky Donda también. Sí, trabajé mucho tiempo de asesor parlamentario en estos temas precisamente de comunicación. Cuando se discutió la ley de servicio de comunicación audiovisual, estuvimos ahí en ese debate y después en muchos debates que tuvieron que ver con esto, con actualizar. Ahora, por ejemplo, bueno, ahora no estoy más en el Congreso, pero sí lo que era, seguimos con el tema de qué hacer esto con la inteligencia artificial, qué hacer con las redes sociales, qué hacer con la violencia en las redes sociales. Lo que hablábamos antes que tiene que ver con esto también con el fútbol, el ascenso y el fútbol para todos. El tema de las apuestas me parece que viene a terminar de arruinar un deporte tan lindo. Es un tema ¿no? de mucha actualidad, tiene dos patas, creo, digamos. Uno, esto que sí, los propios deportistas involucrados en las apuestas, ha habido Claro. muchos casos. No se lo, digamos, a veces no es tan claro, no se lo dice públicamente, pero uno sabe que hay muchas veces jugadores que han sido echados de sus equipos por haber ido para atrás. El otro día le escuchaba algo que me pareció insólito en unas divisiones inferiores de Fénix, que habían perdido 8-0 y el árbitro paró el partido pues se dio cuenta que estaban Claro. dejándose perder, digamos. No, ¿no? y además es muy difícil, volviendo a lo social, porque no sé cuánto cobra un jugador del ascenso, pero ponerle un pibe que lleva 300, 400 lucas por mes, no sé si se la lleva de un club de la C, y de repente, si hay un córner antes del primer minuto, te lleva 10 veces lo que apostaste. ¿Cómo le decís a ese pibe, no juegue, no lo hagas jugar a tu tío eso? O sea, a los que nos gusta el fútbol, yo por ejemplo, no me gusta eso, me parece que arruina el deporte. El VAR, como está ahora, no me gusta, también me parece que jode el deporte. Pero qué difícil decirle a un tipo que puede ganar 800 lucas sacando la pelota del córner, no lo hagas y te pago 200 lucas. Y después está el lucas por problema mes. de los pibes, digamos, ¿no? De los que apuestan. Hoy es muy fácil apostar. Ahora incluso salió una ley para que los pibes puedan hacer Desde los 13 comprar años, acciones. A desde mí los 13 eso me años. parece que habla de una sociedad donde se fomenta el individualismo, donde se fomenta que lo único importante es ganar plata. Y es muy difícil combatir con eso, digamos, ¿no? Absolutamente. Todas las camisetas de los grandes equipos hoy están sponsoreadas por esas casas de apuestas. Hace un mes vino acá una psicóloga a hablar de ludopatía infantil y nada, la verdad que es difícil controlar. Hoy tu pibe de 12 años está en el inodoro con el celular apostando, jugando, comprando, vendiendo y eso, si además es fomentado, como decís vos, de los 13 años podés ir a jugar a la timba, es muy, muy, muy difícil.
Me parece que bueno, que es importante debatirlo, digamos, debatirlo socialmente. No es fácil debatirlo con los pibes, porque bueno, Claro. bueno, ¿por qué voy a hacer lo que vos me decís? Me voy a estudiar, voy a hacer el secundario, después tengo que ir a la universidad, son un montón de años si puedo ganar plata fácil. Claro. ¿No? Me parece que bueno, pero me parece que ahí está la responsabilidad de los padres, está la responsabilidad del Estado de fomentar otro tipo de sociedad. No, incluso ahí comentábamos ese día que es hasta como una cuestión de seducción. Hoy seduce a un tipo que gana plata rápido y fácil. Totalmente. Es- Bueno, mirá, estaba leyendo hoy la estafa en San Pedro. En San Pedro, sí. Casi toda una ciudad y muchos todavía siguen agradeciendo, Sí, digamos, sí, ¿no? sí, sí, A una persona que eso, se sacaba fotos como mostrando qué rápido que me estoy llenando de plata, Sí, 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 sí. me compro autos, me compro esto, sin hacer ningún esfuerzo, sin Sí, sí, estudiar, sí, sí. ¿no? Y mucha gente diciéndole qué capo que Sí, sos. sí, 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 que- Entonces, bueno, es difícil, digamos. Yo vengo de una formación de chiquito en la iglesia, ¿no? Después eso lo dejé, digamos, ¿no? Porque me tiró más la política. Pero siempre reivindico eso, de que me hayan inculcado esos valores de la solidaridad, Obvio. de lo colectivo, de que de esta no salimos solos, salimos y nos juntamos, si nos juntamos con otro que tiene los mismos problemas que nosotros. Seguro, y muchas veces la satisfacción de comprarte ese pantalón para el que laburaste 3 semanas, 4 semanas, siendo un pibe, y no porque la embocaste con la acción que subió ese día. Qué sé yo, a mí me parece, cuando vos decías, no soy muy nostálgico, yo sí soy más nostálgico, y me parece que en parte es eso, por la cuestión, la diferencia entre la idealización por ahí y el capitalismo, o la solidaridad y el capitalismo, esto de me salvo yo la tengo más larga, tengo el auto más grande que voy, lo compré sin laburar. Nada, son temas que realmente me preocupan, sobre todo en las generaciones que vienen. Nosotros más o menos ya estamos curtidos y ya sabe cada uno por qué lado va. Pero bueno, no quiero dejar sin cumplir tu deseo de escuchar el tema de Don Cornelio. Tengo ganas de ir, hay un documental de Don Cornelio que estuvo casi todo este año ahí en los cines. Para mí fue una banda muy importante de mi juventud y bueno, y después Palo Pandolfo terminó sus días en Ituzaingó también, así que... Empezamos la nota hablando de Ituzaingó y la vamos a terminar. Vamos a terminar hablando de Ituzaingó Bueno. con Palo ahí. Siempre me acuerdo, estábamos una vez en un festival y le dijimos, che, estamos acá, y se cayó al festival en Ituzaingó. Era un capo. Mirá que bueno. Ahora vamos a saludarnos un ratito después de escuchar este tema que nos mandó la China de Cornelio, que se llama Corramos. 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 Bueno, fue un placer. Primero recibimos a Claudia de Psicoanálisis con Pinceladas de Arte. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, muy bien, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, se te vio muy feliz en Salta. A vos también. Sí. Lo que pasa es que vos presentabas un libro y yo comía un chivito. Y bueno, cada uno con su felicidad. Cada uno hace lo que puede ¿Qué hubo en Salta? con lo que tiene. Hice la presentación de mi libro en la Feria del Libro de Salta. Ah, muy bien. Di 2 conferencias. Así que bueno, acá estamos con Pascual Galicho. Como te decía, él estaba muy involucrado en la Defensoría del Público, trabajó con Vicky Donda, es comunicador, es docente. Hizo una página de un club de fútbol hace 30 años y hablamos de la comparación de tener una página en un sitio web, como le diríamos ahora, y lo que era en ese momento. Así que bueno, hubo un poquitito de todo. Hablamos a favor de la universidad pública, así que así la vamos llevando. Muy bien. ¿Cómo viene tu programa hoy? Mi programa hoy viene con una entrevista a una escritora española y después en las charlas de café vamos a hablar de las experiencias, cómo nos van moldeando las experiencias y cómo nos acompañan en los aprendizajes de la vida. ¿Qué escritora? ¿Puedo preguntar? ¿Eh? ¿Qué La escritora? invitada. Eloísa Pardo. Así que bueno, se viene que antes hablábamos del Spinetta Day, el Charlie Day, se viene el Malanoche con Pinceladas Sí, Day. sí, por supuesto. Tenemos que conseguir el teatro nomás que nos auspicie y lo llenamos. Por supuesto, claro que sí. Bueno, gente, gracias ese, los dejamos escuchando Psicoanálisis con Pinceladas de Arte. Si querés, para dar el gusto a la China, nos vamos con ese cuarto tema que quedó, si tenemos tiempo, si no, no. Gracias, Pascual, fue un placer. Gracias a ustedes. Aprendimos un montón y yo siempre digo que cuando un programa pasa rápido es porque pasó bueno. Así que este fue uno de ellos. Te agradecemos un montón. ¿Dónde te sigue la gente? Por ahí están puestas las redes Pascualiquio. Es Lichio.
Bárbaro, bárbaro. Bueno, gente, gracias y nos estamos viendo el miércoles que viene. Gracias.